Hay gente que te vieron tirada en el suelo y dijeron, yo pasé una etapa de mi vida que yo no pensé que nunca me levantaría. Les bendiga de una manera especial, familia de Excelencia Cristiana, televisión. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, porque para siempre su misericordia, su bondad, por todas las generaciones. Es su hermana y amiga Zuleika Valdés y estoy contenta y agradecida del Señor de tener a un hombre de Dios que viene a dar una palabra de edificación para todos nosotros, aleluya. Y tú que eres nuevo, que está viendo ahora mismo esta intervención que vamos a tener aquí, yo quiero que tú te suscribas a este canal, active la campanita, porque yo sé que hay una palabra fresca de Dios para tu vida. Estoy agradecida del Señor, así que mi hermano Tony, bendiciones. Bendiciones para todos ustedes, para ti directamente. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí reunido con ustedes. Primera vez aquí en este canal, Excelencia Cristiana. Estoy más que agradecido porque Dios siempre llega a tiempo, de verdad que sí. Amén, amén, amén. Ya ustedes escucharon, esto se siente una atmósfera que yo sé que Dios va a impactar a través de esta palabra que trae este evangelista del Señor. Así que no hay tiempo para más, comenzamos con este gran tema que el Señor ha depositado en su interior. Así, en primer lugar, quiero bendecir a todas las personas que se va a conectar con nosotros a través de este espacio. Bendigo las vidas de tu hermana Giselle y tu vida también, también tu familia y todas las vidas que se van a conectar en esta interlocución. Estoy agradecido porque siempre veo contenido, siempre veo algunos amigos, colegas, ministros que pasan por aquí y veo también el engagement, el alcance que tiene esta plataforma y esperemos que siga creciendo en el Señor, de verdad que sí, que siga en esa línea. Y quiero compartir con cada uno de ustedes una palabra que Dios ministró a mi espíritu hace un tiempo y yo la vi prudente para este tiempo y la vi prudente para este día. Y a la altura del capítulo 5 de Éxodo, en su primer versículo, si usted tiene una Biblia ahí, por favor búsquela. No olvide leer la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros peste, peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar el pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Wow, muy fuerte. Damos gracias a Dios por la palabra. Espero que sean explicativas Aleluya. a tu vida, a tu corazón. Amén. Quiero compartir con cada uno de ustedes una palabra con el tema reconociendo al Dios conocido. Reconociendo al Dios conocido. Cada tema lleva consigo una necesidad y cada tema Dios lo trae para hacer un trabajo, para hacer algo en la vida mía como predicador, en la vida tuya que me está escuchando directamente y en la vida de todo aquel que se va a acercar a este video de una o de otra manera. Amén. Cuando nosotros como predicadores, como ministros, decidimos estudiar un tema o ir en camino a un tema o una línea, quizá puede venir de nosotros, pero la realidad del todo dice que en medio de todo lo que está pasando de manera inconsciente hay un Dios todopoderoso
poderoso que está promoviendo que tú estudies lo que tú quieres predicar. Así En es. pocas palabras, yo hay predicadores que quizá oran para que Dios le dé una palabra, y ellos hay predicadores que ya han orado, pero Dios le da la palabra sin orar en ese momento. Así es. Eso no significa que Dios no le dio la palabra. Lo que significa que hay una palabra que ha sido depositada en un tiempo, pero llegó el tiempo de la exhibición de esa palabra. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Y es que todo lo que un predicador predica, aunque Dios no se lo revele en ese momento, pero llegó un momento que esa palabra ha hecho eco y ha hecho un trabajo en el corazón. ¿Por qué te digo eso? Porque ningún predicador puede predicar una palabra sin que antes esa palabra haya hecho un trabajo en él, aunque no sea en el momento, pero sí lo hizo en el pasado. Y sabe que la palabra no retorna vacía, aunque tú no lo creas de manera inconsciente o subconsciente. Hay un texto que te marcó, aunque tú no te lo sepas de memoria, aunque tú no lo creas. Hay una palabra profética que llegó a tu vida y está en tu espíritu, pero tú no sabes de manera inconsciente que está ahí. Pero esa palabra a ti te marcó, y esa palabra está haciendo un eco sobrenatural dentro de ti y está quitando cosas que tú no sabes que le está quitando. Está trabajando cosas dentro de ti que tú no sabes que le esté trabajando. Entonces, esta palabra hace aproximadamente un año que hizo que aprendí algo de un texto determinado, del primer texto que después se lo voy a describir, y de esta historia. Pero antes de hablar de este panorama en el capítulo 5 de Éxodo, quiero decirte y darte a entender que el hombre que Dios le está hablando ahí es el hombre que quizá en la Biblia que conoció más a Dios de todo el mundo. Usted se puede topar con un Adán, se puede topar con un Eva, se puede topar con un Pedro, con un Pablo, pero la Biblia dice que Dios hablaba con este hombre cara a cara. Es decir, que había una intimidad sobrenatural con este hombre llamado Moisés, que su nombre fue sacado del agua. El agua representa cierto nivel de peligro, y quizá Moisés, quizá la madre de Moisés no se imaginó que aquel niño que estaba siendo, aleluya, perseguido para ser linchado y matado sin tener la culpa, se iba a convertir en el hombre de Dios que en el pleno siglo XXI Tony García y Zuleika iban a estar hablando de él. No sé si me entiende. Necesito que entiendas quién es Moisés antes de llevarte al panorama que hemos leído. Y Moisés era un judío que Dios cumplió un propósito en él y pasó por el nacimiento más fuerte. No nació donde tenía que nacer con relación a su propósito. Pero no importa donde tú nazcas, no importa donde tú seas, el Dios que te llamó es el Dios que te va a catapultar y te va a cambiar de escenario. Porque mi Dios es un Dios que cambia a uno de escenario. Y los que están viendo de lejos, que no creen que lo que Dios está haciendo contigo lo va a hacer, entonces Dios dice: dame un momento, voy a hacer algo con Zuleika. No importa en qué estado esté Zuleika, en qué estado ha estado Zuleika. Yo sé que el Dios que yo conozco te va a sacar de donde tú estás y te va a colocar en otro lugar más poderoso. ¡Ey, santo! ¡Aleluya! Y eso pasó con Moisés. Moisés no se imaginó el llamado tan grande que tenía de parte de Dios. La madre de Moisés no se imaginó que cargaba en su vientre un hombre que al sol de hoy se iba a conocer como un hombre de Dios tan importante, que dividió el concepto de lo que significa ser un hombre de Dios con una visión grande. Aleluya, gloria. No se imaginó. Me imagino a la familia cuando lo tiraron en la canoita para que se vaya. Él no va a sobrevivir. Me imagino a su madre. Yo tengo esperanza de que mi hijo se salve. Yo tengo esperanza de que el producto de mi vientre llegue a un lugar seguro. Pero el Dios de mis padres tendrá misericordia de esa criatura. Yo espero que ese nombre que se lo pusieron a él, no sabiendo que ese nombre cargaba un propósito más grande que su generación completa. De la generación de Moisés, el más grande fue él. Y ese hombre, ese niño que iba en la canoa, en ese río, que no había posibilidades de que se salvara. Porque los niños
cuando le da el sol, se mueven. Sí, así es. Y no había posibilidad de que se él salvara. Porque los ríos, las causales, tienen ola. No son directos, no son rectos. Ay, santo. Hay un movimiento. El movimiento lo sacude. Y la madre lo tiró a la buena de Dios, como decimos. Y ella no sabía que la persona que estaba en la línea profética y en la línea de desarrollo del ministerio de Moisés era la familia real. Y yo no sé quién fue, no recuerdo ahora mismo quién fue que le puso Moisés a Moisés. Si fue su madre o fue quien la crió. Yo lo que sé que quien la crió le dejó el mismo nombre. Y el nombre de Moisés significa sacado del agua. Ahí comienza el milagro de Moisés. Aleluya. Y aquel Moisés que comenzó en la pobreza se crió en el palacio. Santo Aquel Moisés que no tenía esperanza se crió en el palacio como un rey. Y casualmente, para la mente incrédula, pero en Dios no hay casualidad, sino diosidencia. Y de manera especial, de manera sobrenatural, a quien busca para que lo cuide, ¿a quién es? A la misma madre. A la misma madre. Ay, santo Dios. ¿Sabe qué me enseña eso? Aleluya. Y es que cuando Dios tiene un propósito contigo, no importa quién se ponga en el camino, Dios quitará a quien se ponga y Dios va a poner a quien falta en el lugar. Alguien tiene que escuchar eso. No importa cómo esté tu sistema, no importa cómo esté tus expectativas, Dios va a colocar en el lugar indicado la persona que va a encajar en los planes que Dios tiene contigo. Si Dios, como decimos, es un cliché, pero como decimos, si Dios tiene que usar al diablo para bendecirte, lo va a hacer, porque esa entidad llamada diablo está en la mano y en la directriz de aquel llamado Dios sobrenatural. Porque ni aún el diablo existe si Dios no lo permite. Alguien tiene que escuchar eso. Aleluya. Santo eres Dios. Entonces, esto fue un juego de ajedrez donde quien sale victorioso fue aquel que te llamó. Y Dios va a colocar, porque Dios descifra los tiempos. Santo. Y Dios coloca en su lugar cada persona que va a ser copartícipe de tu diseño. Y ¿sabe qué? Esa persona que agarró a Josué, a Moisés, en ese momento quizá no tenía deseo de estar ahí, en ese lugar. Pero Dios le puso en el corazón, tienes que ir a la orilla del río. Tú tienes que estar ahí porque tú eres una pieza en el propósito de un hombre grande llamado Moisés. Que tú no lo conoces, pero de ti se va a hablar. De ti se va a hablar. Y en la palabra, esa es una de las pocas veces que se menciona esa persona. Y agarró a Moisés. Y Dios colocó esa persona en el momento indicado para cumplir esa parte del plan. Y quiero hablarle a alguien que me esté escuchando. Yo no sé en qué parte de tu historia, en qué parte del proceso está el plan de Dios para contigo. Yo solo sé algo, y es que casi Dios está colocando la próxima persona que te va a ayudar como pie amigo para cumplir el propósito de Dios para contigo, porque Dios lo que promete lo cumple. Si Él tiene que mover al diablo, tiene que mover a los demonios, tiene que mover a tu familia, tiene que quitarte familia de al lado, tiene que quitarte amigos que tú amas con todo tu corazón de al lado para cumplir tu propósito, lo va a hacer. ¿Y por qué digo quitar? Porque posiblemente hay gente a tu lado que no son parte del propósito. Ay, fuerte, muy fuerte. Hay gente a tu lado que aunque tú la amas, Dios va a hacer que tu corazón se despegue de esa persona para que tú no te acostumbres. Ay, santo. Y hay gente que Dios está incomodando a un nivel que tiene que desacostumbrarse de persona. Porque hasta que Dios no te aleje de alguien, no te puede conectar a otra persona. Y hace rato que tú estás, escucha esto, prolongando el próximo paso de Dios. Y no se puede prolongar lo inevitable. Ay, Dios. Necesito que alguien escuche esta palabra. Aleluya. Y es que hay personas que Dios te está diciendo, aléjate.
Oye, Ramona, que me esté escuchando, aléjate. Estoy hablando con Ezequiel ahora, que me está escuchando, con Marcos. Y Dios te dice, oye, David, aléjate, Xiomara, aléjate de esa persona. Porque hasta que no te alejes de esa persona, no calificas para obtener la otra persona que Dios va a colocar en tu vida. Gloria a Dios. Te adoro, Y yo sé que alejarse de esas personas duelen. aleluya, gloria a Dios. Alejarse de personas que uno ama duelen. Pero uno tiene que alejarse de personas que no tienen el mismo diseño que uno. Wow, Dios mío. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que son píldoras abortivas de lo que Dios tiene para contigo. Aleluya. Hay personas que son productos que abortan lo que tú tienes de parte de Dios. Que no machean con lo que tú, no machean con lo que tú tienes. Santo Dios. Que no conocen tu diseño, no Dios conocen mío. tu nivel. Y el que no conoce tu diseño va a descifrar como simpleza cualquier cosa que te pase. Que no conoce lo que tú llevas dentro. Que no conoce lo que el Ruach HaKodesh está impulsando en ti. Santo No va a Dios. entender los planes. Por eso es que Dios tiene que colocar a personas a tu lado que conozcan tu llamado. Porque si no conocen tu llamado, no van a actuar en consecuencia para que tu llamado se efectúe a la brevedad y de la manera que Dios quiere que se efectúe. Entonces alguien tiene que escuchar esta introducción de esta palabra. Y es que el hombre que habla aquí en Éxodo capítulo 5 tiene una historia poderosa. Y no podemos llegar ahí a ese capítulo 5 de Éxodo si han de entender que aquel hombre que estaba en el desierto, aquel hombre que estaba cogiendo lucha, pasando trabajo en el desierto, fue un hombre que no se crió en ese nivel. Ay, Dios mío, Padre. Y tiene que entender esto. Padre, Dios va a traer crisis para desarrollar el nivel que Dios quiere para ti. wow. Dios, repítelo. Tiene que repetir esto. Aleluya. La sierva Zuleika quiere que lo repita. Sí, así es. Y es que Aleluya. hay crisis que no vienen de parte del diablo. Pone que amas, ay, aleluya. Hay crisis que vienen de parte de Dios. Santo. Hay crisis Jamás sé que Dios va a provocar a tu vida Santo para llevarte al nivel que Dios quiere llevarte. Dios. Y quizá necesito que escuche esto, por favor. Quizás estás pasando por un trabajo muy fuerte. Quizás estás pasando por una prueba muy fuerte. Pero Dios está moldeando tu carácter. Porque aquel que Dios no moldea su carácter, no es capaz de retener lo que Dios le va a entregar. Dios mío. Aquel que no se deja moldear de parte de Dios, no puede recibir lo que Dios le va a entregar. Y quizás ese sufrimiento por lo que tú estás pasando es parte del plan. No te asustes, sigue confiando. No desmayes, sigue confiando. Porque lo que Dios, ¿acaso no recibiremos de Dios el mal? No. Todo lo que Dios proporcione, yo digo sí y amén. Y Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y no importa lo que esté pasando en mi vida, yo sé que en la hora de Dios se va a manifestar sobre mí. Y hay gente que nosotros estamos ahora aquí bien vestidos. Nosotros nos bañamos, tenemos perfume, tenemos comida. Pero hay personas ahí detrás de esa cámara que está pasando por un proceso terrible. Y yo vengo como hombre de Dios, como ministro de Dios, a decirte esto. Lo que estás pasando en este momento
Oh, es la antesala del próximo nivel que viene para tu vida, para tu matrimonio, para tu ministerio, para tu empresa y para tu trabajo. Necesito 2 personas que digan ahí amén, que están escuchando esto. Amén. Necesito 2 o 3 personas que digan yo creo lo que Dios me está hablando en este momento. Aleluya, gloria a Dios. Y esta Moisés no se imaginó que después de tenerlo todo, se iba a encontrar en el desierto sin nada. Moisés no se imaginó que después de comer bien, iba a comer frutos secos en el desierto. Y tú no te imaginaste que después de comer pescado, ibas a comer huevo 3 veces a la semana. Pero aún en esa nueva etapa de tu vida, hay un Dios que te está posicionando. Porque hay gente que tiene que ver lo que Dios está haciendo contigo. Hay gente que tiene que experimentar cómo tú te vas a levantar como el ave fénix. Hay gente que te vieron tirada en el suelo y dijeron, yo pasé una etapa de mi vida que yo no pensé que nunca me levantaría. Santo Dios. Una etapa de mi vida que Dios casi me destruye completamente. Que yo dije, necesito o que tú me saques de esto, Dios, o necesito que me mates porque yo no quiero seguir avanzando. Y yo sé, modestia aparte, que yo tengo un llamado poderoso. Yo sé que Dios me usa y la gloria de Dios por eso. Pero estaba pasando por un proceso muy fuerte, muy fuerte. Y hasta me fui para afuera, casi por un mes, para estar lejos de la situación. Wow, Dios mío. Pero la tristeza ya me alcanzó. El fracaso allá me alcanzó. El proceso allá me alcanzó. Porque hay proceso que te puede ir a China, pero te va a alcanzar. Porque hasta que no pase este proceso, no calificas para el próximo nivel. Hasta que no pase lo que Dios dijo que esté en tu diseño, no calificas para lo que Dios te va a entregar. Y Moisés no se imaginó. Hay una gloria aquí muy, muy bonita. Hay una presencia aquí muy bonita. Y Moisés no se imaginó. Moisés no se imaginó que después de estar cómodo, él iba a estar en el desierto sin un techo. Después de estar cómodo, él iba a estar en el desierto sin esperanza. Después de estar cómodo en un lugar, él iba a estar en el desierto como un delincuente, perseguido y acusado de asesinato. Pero llegó el tiempo donde Dios se le aparece a Moisés. Llegó el tiempo. Y él está en un lugar y la historia relata que había una salsa y que la salsa ardía y no se consumía. Eso es un arbusto que hay en el Medio Oriente, que ese arbusto dentro de sí tiene como un aceite y ese aceite es como si fuera un combustible. Como la cuava. Que cuando le da el sol se puede quemar. Sí. Y lo normal, la dinámica, es que ese arbusto se queme y en algún momento se consuma. Claro. Pero el milagro, el primer milagro de esta historia, este es el primer milagro, milagro número 1. Y es que Dios superó las expectativas de Moisés. Así es. Es el milagro número 2. El milagro número 1. Milagro número 2. Dios se le aparece donde Moisés no pensaba que se iba a aparecer.
Porque Dios es así. Santo. Donde tú menos crees que está Dios, Aleluya. ahí es que Dios se te aparece. Milagro número 3. La salsa que se estaba ardiendo. El milagro está no en que estaba ardiendo, porque era normal que con esas temperaturas tan elevadas del desierto, eso era normal que sucediera. El milagro número 3 era que la salsa no se consumía. Milagro número 4 era que de esa salsa salía una voz. Esa salsa ardía, pero no hablaba. Es el milagro número 4. El milagro número 3 que no se consumía porque tenía que consumirse. El milagro número 4 es que esa salsa habló. Y esa salsa nunca hablaba, solamente se prendía y se volvía ceniza. El milagro número 4 es sorprendente porque habla, la salsa no se consume, pero aparte de que no se consume, ahora habla. Moisés como que se asustó, porque Moisés venía de un pueblo que tenía dioses, muchos dioses. Y Moisés se crió también en esa atmósfera de idolatría. E igual que Samuel con Taré, su padre, que era dado a los astros, y eso viene de una raíz idólatra. Sí. Moisés también viene de un pueblo y criado en una familia que no tenía como Dios al Dios de los judíos, a Dios de los hebreos. Sí es. Y milagro número 5. Moisés escucha por primera vez algo sobrenatural que se le aparece. Una experiencia sobrenatural. Porque Moisés había aprendido de muchos dioses, pero nunca había escuchado los dioses que él adoraba allí en Egipto con su familia. Entonces este milagro es poderoso, y es que se le aparece y le dice: Moisés, yo quiero hablar contigo. Quizá esa no fue la dinámica de la conversación, pero te la estoy parafraseando, dinamizando para que tú me entiendas. Oye, Moisés, llegó el momento de tu destino profético, llegó el momento del cumplimiento, y Dios llamó. Me parece tan buen cuando el que vivía en el templo no había conocido palabra de Dios, ni la palabra de Dios se le había sido revelada a Samuel. ¿Se acuerda? Y Dios lo llamó 3 veces. Y Elí estaba tan loco, estaba tan separado del propósito, que tuvo que ir 3 veces donde él. Y dijo: amado, tú me llamaste, me llamó maestro, y yo no te llamo. Y a la tercera vez entendió. Óyeme, ya yo entiendo de verdad que si verdaderamente yo estoy muy loco, estoy muy separado de la visión. Eso es Dios que te está llamando. Si te llama otra vez, di: habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Sabe qué pasa? Y es que cuando uno se aleja, uno pierde la conexión. Sí, así es. Y Elí perdió la conexión porque se alejó. Sí. Y se parecen a los llamados. Pero seguimos con Moisés. Y Moisés escuchó y le dijo: Moisés, quiero hablar contigo. Me imagino a Moisés asustado. Yo me asustaría. Cualquiera. La primera vez que Dios me habló, o que yo sentí que Dios me habló audiblemente, yo me asusté. Aleluya. Y estaba metido con Dios. Santo estaba Dios. En comunión. Pero una cosa es estar en comunión y otra cosa es que Dios te hable audiblemente. No es el tono de voz con la que Dios se les reveló. Aleluya. Yo lo que sé que sí fue un idioma que Moisés entendió. Amén. Y le dijo: Moisés, quiero hablar contigo. Pero antes de hablar contigo, tú tienes que pasar por un proceso de despojo. Santo Dios. Necesito que te despoje. Yo no sé por qué le mandó a quitar el calzado. Usted tendrá sus teorías, sus exégesis teológicas, pero no me importa el por qué. Porque con Dios no importa el por qué. Con Dios importa obedecer. Así es, la obediencia. Escucha esto. Con Dios importa obedecer.
La exégesis teológica te la dejo a ti. Pero la Biblia dice que Dios le dijo, yo quiero que tú quites Santo Dios. el calzado de tus pies. Porque quiero hablar contigo. Pero la relación entre tú y yo se va a quedar en un nivel hasta que tú no obedezcas y te quite lo que te estoy diciendo. Así es. Porque Aleluya. te estoy hablando de lejos. Pero de lejos no funciona. Wow. Santo Dios le está hablando a Dios. alguien aquí. Te estoy hablando a ti. Pero si tú quieres descifrar lo que te estoy diciendo, tienes que acercarte. Pero para acercarte, tienes que despojarte. Aleluya. Y en esa conversación podemos, escucha esto por favor, en esta conversación podemos descifrar dos niveles de intimidad. Donde Dios te habla de lejos y solo te saluda y susurra tu nombre. Y el próximo nivel donde Dios te dice acércate para que tú descifres lo que quiero contigo. Porque de lejos no se descifra. Aleluya. Ey, santo. De lejos no se descifra. Ay, sema que abasa. De lejos no se descifra. Y él le dijo, te di el primer nivel. Santo Dios. Y es que sabe que yo estoy aquí. Tú sabes que yo estoy presente. Pero el próximo nivel establece una comunión superior. Pero esa comunión superior yo no te la puedo dar y no la puedes tener conmigo hasta que tú no obedezcas. Por eso los hombres de Dios que Dios ha usado grandemente, lo primero que tenían era obediencia y lo segundo que tenía era dependencia. No eran teólogos, no tenían licenciatura grande ni nada por el estilo. Y yo soy profesional, no voy en contra de eso. Yo lo que sé que hay muchos profesionales secos y hay muchos que no saben, llenos de la presencia. Entonces Moisés, Un momento. Quiero que usted entienda esto. Hay una parte que aquí hay mucha tela por donde cortar, pero hay una parte que usted dijo que hay muchos profesionales secos. sí, totalmente de acuerdo. Hay gente que se ha cimentado solamente en la teoría, sin la experiencia personal con Dios. De hecho, Kimasai, aleluya. el conocimiento por sí solo no hace nada. Porque hay muchos satanistas que saben la Biblia de cabo a rabo. Santo, aleluya. Entonces, más que el conocimiento, necesitamos una experiencia. Alguien tiene que escuchar eso. Antes de continuar, que yo sé que el tiempo aquí siempre es corto para lo que siempre Dios está revelando. ¿Qué tiempo me queda? Tranquilo, que yo le hago su seña, pero quiero que me explique esto porque sé que ese no es el tema, pero como lo tocó, hay mucha gente que está viendo ahora esta palabra, pero ellos creen que porque han leído la Biblia entera, tienen experiencia con Dios. Yo conozco homosexuales, lesbianas y gente del bajo mundo, y también, como usted mencionó, brujos, que se saben la Biblia entera, pero no han sido transformados. Pero esa parte que usted indagó aquí, es muy importante que se le aclare a las personas que no están mirando. La palabra ¡Ey, santo, aleluya! tiene poder. Amén. Pero si tú no le das acceso a ese poder que tiene la palabra a tu vida, esa palabra no te cambia. Wow. Continúe, ministro, continúe. Aleluya, gloria a Dios. Entonces hay gente que lee la Biblia, Samakaya, pero no permite que el Dios de la Biblia lo lea a ellos. Santo Dios. Hay gente que lee la palabra, pero no permite que el Dios de la palabra le cambie. Ay. Y por eso la Biblia para ellos es un libro de texto cualquiera. Ay, santo. Un libro de historia. Santo, aleluya. Entonces yo espero que esta pequeña explicación sea clara. Sí, así es. Yo creo que está bien. Amén. Podemos proseguir ahora. Sí, claro, claro. Entonces, seguimos con el tema. No quiero que se te olvide el tema porque necesito que me diga el tiempo que me queda para entrar realmente al texto. Un texto poderosísimo que quiero compartir. Y aleluya, gloria. Moisés
tuvo la experiencia en un segundo nivel porque obedeció. Y él entró, y cuando él se quita la sandalia, Dios solamente quiere ver un acto de obediencia. El acto de obediencia es lo que va a potencializar lo que tú tienes. Cuando él se quitó la sandalia, dice la historia, que ahí Dios habló con él. Pero lo que me llama, una de las cosas que me llama la atención, que él le preguntó, ¿quién tú eres? Cuando le descifró el plan, yo quiero que tú vayas, liberes a mi pueblo y todo eso. ¿Y quién tú eres? ¿Por qué usted cree que Dios le dijo quién tú eres? Porque Moisés tenía un depósito de nombre de dioses en su mente. Y lo que Moisés le está diciendo, ¿cuáles de los dioses que yo conozco de Egipto es el que me está hablando aquí en el desierto? Aleluya, gloria a Dios. Porque yo conozco muchos dioses allá. En la casa de mi padre, que me criaron, hay muchos dioses. Y conozco de ellos. ¿Cuál de esos dioses eres tú? Y Moisés se sorprende y le dice, yo soy el que soy. Porque ninguno de esos nombres se parecen a los nombres que Moisés había conocido allá en Egipto. Aleluya, gloria a Dios. Y Moisés entonces se sorprende más. Y en su adentro Moisés dice, yo conozco a fulanito, a perencejo, a sutanejo, conozco al azul, al rojo, al negro, al verde, pero este que dice yo soy el que soy, el Yuhei Bajei, no lo conozco. Y él presta atención y él en pocas palabras le dice, pero eso no es nombre. Y dice, dile yo soy el que soy. Wow, santo, santo, santo. Yo soy el que soy. Y esa fue la experiencia que Dios tuvo con Moisés. Pero que el nombre no importaba. Porque Moisés conocía nombre, pero no tenía experiencia. Wow. Entonces aquí importa más la experiencia que el nombre. Y voy a romperle el ego a mucha gente aquí. Santo Dios. Y que hay mucha gente que tiene nombre, pero no tiene experiencia. Santo Dios. Hay mucha gente que tiene el nombre de apóstoles, pero no tiene en experiencia. Ay, santo Dios. Y entre nombre y experiencia, yo me quedo con la experiencia. Porque el nombre lo conoce la gente, pero la experiencia genera evidencia. Ay, santo. Alguien tiene que escuchar eso. Aleluya. El nombre es solamente un nombre que se posiciona en la mente de los que escuchan. Pero la experiencia genera ¿qué? Evidencia. Entonces hay mucha gente que se ha quedado con el nombre y ya no generan evidencia porque ya no tienen experiencia. Así es. Y hay gente que está fluyendo en el don y en el nombre. Así es. Y la gente se mueve con ello porque ya tienen un nombre. Sí, pero le ha pasado como Saúl. Tú fuiste removido. La presencia ya no está contigo. Tienes un nombre, pero no tienes el sello. Tienes un nombre, pero ya no tienes experiencia. Tienes un nombre, pero las evidencias de esa experiencia no te persiguen porque estás seco. Santo Dios. Y Moisés había conocido muchos nombres, pero esos nombres no servían para nada porque no había tenido una experiencia. Y ahí está la historia de ¿qué? De Moisés. Y aquí lo que hemos leído, necesito que entremos ahora. Reconociendo al Dios que, al Dios conocido. Porque hay gente
que conocieron a Dios y se le olvidó el Dios que conocieron. Aleluya, gloria a Dios. Y aquí Moisés viene con Aarón y le dice: yo, el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, nuestro Dios, dice así: yo quiero que tú dejes ir a mi pueblo al desierto para celebrar fiesta. Aleluya. Pero escucha esto. Ay, santo Ese Dios. texto me topé con una versión más antigua, una versión más poderosa, que dice: yo quiero que tú dejes ir a mi pueblo al desierto, pero en vez de decir para que me celebren fiesta, oye como dice el texto, para que me conozca nuevamente. Aleluya. Yo quiero que tú dejes ir a mi pueblo al desierto para que me conozca nuevamente. Wow, santo. Yo quiero que tú dejes ir a mi pueblo porque yo necesito que ellos tengan un encuentro conmigo nuevamente. Porque donde están, la cultura de donde están, ha hecho que se hayan olvidado de mí. Así es. Y eso sucede. Y es que sin querer, nosotros nos metemos en una cultura. Nos metemos en un comportamiento. Nos metemos en una rutina diaria que sin querer nos aleja de Dios. Y Dios sabía que el pueblo de Dios, aunque tenía el sello de pueblo de Dios, se había olvidado del Dios de ese pueblo. Aleluya, gloria a Dios. Y Dios le dijo: yo necesito hacer algo, porque si lo dejo más tiempo ahí, no voy a sacar nada de ese pueblo. Porque están contaminados a tal nivel que yo necesito activar un plan para tener un reencuentro con ellos. Y aquí quiero hablar de la palabra conocer. Porque el texto más antiguo dice: para que me conozcan nuevamente. Es decir, que había un nivel de olvido en el pueblo de Israel que lo estaba alejando de Dios. Amén, gloria al Señor. Y Dios dice: yo necesito sacar. Vamos a entrar en un tiempo que ya vamos a culminar este video. Usted tiene que prometernos delante de Dios, este pueblo, que usted va a volver. Aleluya, gloria al Señor. Y que lo esperamos con ansia. Ya casi vamos a terminar, pero antes de, el ministro va a dar la última palabra y va a dar una oración. Tu amigo y amiga que me escuchas, que me está viendo en estos momentos. Esto está fuerte, esto hay que digerirlo, aleluya. Esto hay que prestarle atención, aleluya, porque ya Dios está hablando claro con sus hijos, aleluya, y con las personas que son escogidos. Así que, ministro, le damos unos minutos prudentes para que usted nos diga y nos concluya con una oración, aleluya. Reconociendo al Dios conocido. Dame 2 minutos para explicarte esto. Moisés fue el instrumento que Dios utilizó para que el pueblo tenga un reencuentro. Amén. Porque se había olvidado. Así es. Hay una palabra que la quiero compartir con ustedes. Santo Dios. Que es la palabra conocer. Y esta palabra conocer viene de un hebraísmo, de una raíz etimológica que se llama dat o dat, que significa conocimiento profundo que incluye intimidad. Lo que Dios estaba buscando con el pueblo era que recuperen la intimidad que antes tenían. Porque aunque eran el pueblo de Dios, se habían olvidado del Dios del pueblo. ¿Me entiende? Entonces, esta palabra es poderosa
Y hay algo que se llama conocimiento, conciencia de marca y conocimiento de marca. Cuando tú tienes conciencia, conocimiento de marca, es cuando tú sabes que una marca, conciencia de marca, es cuando tú sabes que una marca existe. Pero cuando tú tienes conocimiento de marca, es cuando tú conoces esa marca. Y hay gente que tiene conciencia de Dios, pero no tienen conocimiento de Dios. La conciencia de Dios dice que tú has escuchado de un Dios. Pero cuando dice conocimiento de Dios, es cuando ese conocimiento establece contigo una conexión extrema que incluye intimidad con Él. Y yo sé que fluimos y el texto lo dejamos para último y no nos dio tiempo. Pero necesitamos volver. Claro que sí, y eso era lo que queríamos, pero sabemos que usted tiene compromisos. Yep. Y sabemos que las personas que están viendo este video y que lo van a compartir, van a escribir ahí. Queremos la segunda parte. Dios está en control y sabemos que todo lo que se está hablando aquí tiene un principio y va a tener un comienzo glorioso. Así que necesitamos una oración para todas esas personas que vieron este video y que necesitan esa impartición de conocer a Dios. Amén. Gracias por la oportunidad en primer lugar. Amén. Como lo dije al principio, mi nombre es Tony García. Me pueden buscar en las redes sociales ahí, en Facebook, Instagram, en YouTube. Estamos trabajando un proyecto poderoso, le estamos dando forma. Amén, amén. Así que con un tiempo y síganos ahí en las redes y suscríbase al canal. Quiero orar por cada persona que escuchó esta palabra. Una palabra, yo creo que Dios ministró. Sí, claro, amén. Y ahí donde estás, quiero que pongas la mano en tu corazón ahí, en tu pecho ahí. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo ante tu presencia, porque a quién iré si solo tú tienes palabras de vida. Te pido, Dios, que la persona que me esté escuchando, esa mujer de Dios, ese hombre de Dios, que tú lo llenes de ti, que tú le ministres en el corazón, que tú le purifiques y que tú lo traigas a la cruz del Calvario. Salva a su familia y sálvalo a él. Bendícele y protégele en el nombre de Jesús. Amén y amén. Shalom. Bendiciones, ministro. Señor, este fue su segmento Zona Sobrenatural. Fue su hermana y amiga Zuleika Valdés, aquí en Excelencia Cristiana Televisión. Bye bye. Bendiciones. Shalom, shalom.